¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien, pues agradecido con su presencia nuevamente en esta temporada 2, ¿no? Por así llamarle, de Escucha Radical, ya a un año de haber comenzado y pues agradecido siempre con las y los artistas que han pues puesto su cuerpo, ¿no? En esta telepresencia y en especial el día de hoy agradecer la presencia de Lorena Orozco, que pues bueno, artista visual, ¿verdad? Ahí interactuando en el campo del performance, de la pintura, instalación. Y pues Lorena, un gusto otra vez volver a platicar y pues la verdad es que para mí es muy... pues me siento muy bien porque siento que a veces esto es como una plática, como un loop, ¿no? O sea, un loop en el que se van descubriendo nuevas cosas, en que se van completando otras y en el cual se hace una charla las veces que gustemos, ¿no? Entonces, un gusto y un placer que estés. Y pues igual te cedo la palabra para presentarte como tú gustes y pues para dar inicio a nuestra escucha radical del día de hoy. Claro que sí, Gustavo, muchas gracias. En la plática anterior que tuvimos, me parece que hubo un apartado que fue 19 concreto que te agradezco la posibilidad de ampliar, digamos, ese planteamiento en esta charla en particular. Y bueno, pues tú ya me presentaste, pero amplío un poquito la presentación. Como comentaste, Lorena Orozco Quillono, me dedico a la arteacción. Tengo un espacio de educación en arte también con otras dos personas, Héctor Barbone y Pablo Padilla, que se llama Arcite, arcite.org. Y bueno, nos dedicamos al proceso de educación en artes visuales y mi desarrollo como artista del performance, de la instalación, en la pintura también. Y una parte importante, relevante de mi vida en particular es el contacto con la agrupación 19 Concreto y haber sido parte de la fundación de ese espacio del cual quiero pues tocar en este momento. Gracias, Lorena. Pues si te parece, nos trasladamos a los noventas, ¿no? A los fabulosos noventas, que realmente yo creo que tienen una carga especial para este proceso, pues de boom, por así decirlo, del arte-acción, ¿no? En el cual muchos egresados y egresadas, por ejemplo, de la Esmeralda, ¿no? O que estaban en búsqueda de nuevos discursos, pues se toparon con esta posibilidad de experimentar, de explorar, y pues en el caso de Isue en concreto, pues de sumar, de hacer sinergias, ¿no? Entonces, si te parece, comenzamos por ahí porque creo que tiene una carga particular, dónde nace 19 en concreto, ¿no? En específico en esta cuestión de los noventas, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Cómo se integra? ¿No? Creo que es algo interesante y que si te parece, comenzamos por ahí. Claro que sí, además desde la experiencia, ¿no? Cada uno de nosotros, como integrantes de la agrupación, pues vamos a tener visiones complementarias, visiones propias también, que creo que el momento en que vamos platicando diferentes integrantes de nuestra agrupación en los 90s, pues van tejiendo la complejidad justo de combinar diferentes personalidades, ¿no? Y a partir de un fin común que viene siendo esta agrupación. Y bueno, pues en los 90s, como bien sabes, pasan cosas fuertes, importantes. Eh, cuando yo me integro a la escuela, estamos hablando aquí de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, la Esmeralda, del cual todos somos egresados, e inició nuestra agrupación. Entré yo en el 87 y estamos hablando de que en el 85, yo estudié arquitectura en el 85, justo entré a la carrera de arquitectura prácticamente después del terremoto del 85. Claro. Yo tenía 18 años entonces cuando me despierta, digamos, el terremoto, porque yo todavía no había entrado a la escuela, iba apenas a entrar a la universidad. Estuve en la Facultad de Arquitectura 2 años y medio y en el 87 me ingreso a la carrera en Artes Visuales en la Esmeralda, con la cual en el mismo lugar, digamos, en el mismo espacio, convergen Fernando de Alba y Víctor Martínez justo en el mismo espacio, ¿no? Y Roberto de la Torre y Ulises Mora se integran un año después. Ellos entraron en el 88.
Entonces, considero, y eso también es una experiencia, ¿no? Vamos a ver cómo se teje ya estas conexiones con 19 concreto a partir de las diferentes voces que tú entrevistes de la agrupación. Pero bueno, estaba fresco en esos momentos. Estamos hablando en los 90 se funda nuestra agrupación, 19 concreto, y según he revisado, y de hecho lo vivimos, muchas de las construcciones que se derrumbaron entonces tardaron hasta incluso 10 años en poderse remover los escombros. Entonces estamos hablando de que en los 90 hay todavía una conexión, digamos, con ese proceso que también nos llega a marcar, o al menos a mí me llega a marcar muy fuerte. Porque además te comento que antes de entrar a la escuela, tengo la oportunidad de estar en las agrupaciones para la reconstrucción de la Guerrero en la Facultad de Arquitectura. Wow. Entonces, para mí esos procesos y esos encuentros también van a ser parte de los saberes, finalmente, y la suma de experiencias que van a confluir en nuestra agrupación. Por otro lado, en los 90, ya, bueno, el proceso incluso que conocemos perfectamente bien, ¿no? La circunstancia de enorme pobreza que había entonces, y sigue habiendo, eso digamos no es algo que se resuelva fácilmente, pero todo este proceso relacionado con la visión salinista económica, pues finalmente genera una circunstancia muy difícil en la población entonces, y por supuesto que nos afecta a nosotros como familias, ¿no? Como dentro de nuestras familias. Sin embargo, ahí te quiero comentar, Gustavo, que es sorprendente la manera en la cual logramos como ir desarrollando nuestros proyectos, ¿no? Ya saltando así un poquito más, pues por supuesto que la circunstancia relacionada con el ZLN, ¿no? Que también llega a marcar, al menos incluso mi trabajo individual lo marca muchísimo, así como también marca nuestro proceso en la agrupación. Entonces, bueno, la fundación de 19 Concreto se da en la estructura de la escuela, justo la experiencia que yo recuerdo tiene que ver con una clase en particular de un maestro que es Julio César Chara. Y este maestro llega a la escuela a empezar a detonar procesos pues en muchas personas, no solamente nosotros como iniciadores de 19 concretos, sino en muchas personas, empieza a detonar la conexión con el arte-acción y la instalación de una forma muy fuerte. No sé si lo sabes, pero entonces la escuela tenía los ejes, dos años de tronco común y luego 3 años de conexión con una especialización. Entonces, la mayor parte de nosotros nos lanzamos por la parte, o te hacías pintora y pintor, o te hacías grabador, o te hacías escultor o escultora, ¿no? Okay. Entonces, la mayoría opta por el proceso de irse hacia la pintura, como después del tronco común, y sin embargo, ya en esos años, el tercer año de la carrera, es cuando tenemos la oportunidad de empezar a conectar de una forma más profunda con la instalación y el performance, ¿no? Y aquí lo interesante son las memorias, ¿no? Estos ejercicios de memoria, porque te comento ahorita, yo acabo de cumplir 55 años, y sí es interesantísimo quedarse así como, ¿cómo fue eso? O sea, ¿no? Claro, ¿Cómo se claro. tejió tal circunstancia? Y hay veces que yo los entrevisto a ellos también y les digo, oigan, yo tengo esta memoria, ¿ustedes qué piensan de esto o aquello? Y nos vamos dando cuenta de que de repente hay procesos que nos ayudan a recordar algunas cosas y otras que de repente de plano te las recuerdan y ya no lo recuerdan, ¿no? Pero digamos que mi experiencia fue esa y fue enormemente enriquecedor el proceso, porque en realidad la primera acción que hacemos, no sé si ya te lo comentó Víctor, se llamó El Pollo. Y esa fue nuestra primera acción, todavía no nos llamábamos 19 concreto. Y en esa primera obra,
protoprofesional, digamos, fue una cosa extraordinaria porque Fernando de Alba, con un traje de pollo, entra a Bellas Artes, y en Bellas Artes, en el baño, se coloca el traje de pollo. Okay. Después de una serie de acciones que hicimos para llegar a Bellas Artes y muchos procesos en la caminada, pero llegamos ahí, Fernando se coloca este traje de pollo, y hay fotografías de él, se cuela ya a la exposición y está haciendo el pollo crítico, ¿no? Observando Okay. las diferentes obras que están en Bellas Artes, y pudimos registrar varias fotografías del pollo crítico haciendo pues toda una reflexión sobre el arte de alguna forma, una Claro. actitud también como de lúdica por un lado, pero también crítica, ¿no? Claro. Entonces esa fue, digamos, una de las primeras acciones, y nos damos cuenta del potencial, y nos damos cuenta muy intuitivamente, esa es mi sensación desde Lorena, ¿no? Muy intuitivamente, pero también dándonos cuenta en el subtexto poco a poco y cada vez más de la suma de voluntades, ¿no? De la suma de Claro. talentos, de la suma de capacidades, y de además de cómo se simplifica el trabajo con la suma de personas. Claro, claro. ¿No? Entonces surgen. Ibas a comentar algo, perdón. Claro, sí, no, me resuenan muchas cosas, y una que me termina por sonar ahorita que termines de narrarnos esta acción, que te agradezco que lo hagas porque confío igual que tú en que la memoria de la acción, del performance a través del relato es sumamente importante y sumamente diferente a la imagen incluso, ¿no? A la imagen fija. Entonces, sobre todo, entonces, me resuenan varias cosas. La primera es esta idea de la colectividad, ¿no? Que sí es muy noventera, pues, en este caso, ¿no? Como lo narras, realmente había una inercia hacia el creer, empatizar, promover en la colectividad, ¿no? Y creo que tal como lo mencionas, el suceso del ZLN saliendo de esta farsa salinista, ¿no? De somos del primer mundo, pero no lo somos porque hay una guerrilla y hay un sinnúmero, nos empuja hacia creer, ¿no? Y a valorar también en su momento que es esa colectividad. Y lo menciono y lo resalto porque en algunas ocasiones a mí se me hace como que el performance, el arte de acción, a veces es muy solo, ¿no? A veces es muy de uno, su mismicidad y su ego, ¿no? Y de repente, este proceso creativo de sinergia, de colectivo, pues yo creo que es muy propio del momento histórico, vamos, pero que también hay esta disposición por parte de ustedes a explorarlo, es decir, y ahí lo digo con esta pregunta, ¿cómo se vivía ese proceso creativo hacia 19 en concreto, ¿no? Es decir, digamos, esto que nos narras, ¿no? El pollo crítico, ¿no? Es una lluvia de ideas, surge de repente, yo pongo esto, tú te vistes, para mí es interesante porque a veces cuando hacemos una acción, como que todo lo trazamos, ¿no? En la mismicidad, y dejar esta puerta abierta a que todos se involucren es bien interesante, y creo que ya no se da mucho también, ¿no? Fíjate que te quiero comentar, Gustavo, que yo creo que ahora los procesos colectivos, sobre todo desde el feminismo, del cual además como mujer pues me pegan, en la actualidad son potentísimos y se han retomado de una forma extraordinariamente importante, y de hecho cada vez más fuerte el proceso de colectivización y trabajo colectivo, incluso en comunidades también, como tú también te has encontrado en esos procesos, pues sí siguen siendo importantes, aunque en los 90, bueno, pues digamos que planteábamos más bien una postura artística. Ahora, todo esto que comentas, y además visto desde la mirada de una mujer, ¿no? También, que es importante conectar. Si bien en los colectivos, en nuestro grupo, llegamos a ser de repente varias personas colaborando, nos consideramos que hay algunas personas que siempre mantuvimos el eje de lo que fue 19 concreto. Y en ese sentido me atrevo a decir que fui la única mujer, ¿sí? Claro, claro. Mariana Ruiz, por ejemplo, participó en un momento, Carmen Ramírez apoyando en ciertas cosas, pero desde el punto de vista de la agrupación como tal,
sí me podría considerar la mujer debatiendo ahí, ¿no? Y además con toda nuestra circunstancia patriarcal mutua, porque también yo tengo esos procesos, tuve esos procesos, o he tenido esos procesos, ¿no? Claro, Para claro. poder desmontar esta postura desde lo patriarcal. Sin embargo, te puedo comentar que personalidades extremadamente intensas, extremadamente fuertes, y yo creo que eso también generó las puertas para realmente intentar vivir desde la democracia, ¿no? En el sentido, Claro, eso sí te lo claro. puedo decir claramente, que fue un laboratorio. Yo creo que todos coincidimos en esa palabra que desde los 90 se usa, pero cada vez más claro, un laboratorio de experimentación Claro. y realmente intentar que esos procesos fueran desde la lluvia de ideas, como tú bien comentas, desde a veces estar en una mesa con una pelotita, aventándola y muertos de risa, sin tener ninguna idea, pero que poco a poco al ir como en esta amistad, porque además otra cosa que nos caracterizó es que lo que nos une fue la amistad. O sea, no fue al revés, o sea, no fue hacer un grupo, al menos esa es mi experiencia, ¿no? Y creo que sí lo compartimos, pero parte principalmente de la amistad, es decir, se da la posibilidad de hacer una acción, una primera acción dentro de este contexto que te comento, y nos unimos en pro de ese proyecto, de esa acción, digamos, para la clase, que nos lleva a abrir la puerta extraordinaria del cuerpo, el tiempo y el espacio y el concepto en Claro. cada uno de nosotros para darle continuidad. Y nuestros trabajos, si bien fueron diversos, sí, el hilo conductor está muy relacionado con las risas, con el humor y con la seriedad en su momento para llegar a aterrizar los proyectos con mucha puntualidad. Entonces, sí había lluvia de ideas, a veces había era escribir, bueno, lo que se nos ocurra sobre este tema que podemos trabajar, vamos a empezar a escribir y vamos a partir de escribir qué se va tejiendo, qué se va construyendo. Claro. Entonces, bueno, también confiar en los unos y en los otros, ¿no? Y también, bueno, ninguno de nosotros dejó el trabajo individual, entonces la obra individual, la cual también nos ayudaba, yo creo, a tener ese colchoncito necesario para los proyectos personales, pero que en Claro. 19 concreto podíamos eventualmente como dar la oportunidad de ir tejiendo en conjunto, ¿no? Y bueno, pues esa suma de voluntades sí se da. Por supuesto que no con un romanticismo así todo increíble, ¿no? Pues por supuesto que no, porque no seríamos seres humanos, o sea, Claro, claro. complicaciones, intensidades, dificultades, por supuesto, pero que también siento que a lo largo de los años y del tiempo, de alguna forma hemos logrado trascender, ¿no? Claro, claro, claro. Y me resuena, Lorena, esto que, digamos, 19 en concreto, y tú me dirás si me equivoco o no, esta develación, por así decirlo, que también en un momento en que la idea era arte, ¿no? Es decir, a veces esta cuestión de llevarlo tampoco, que no era necesario llevarlo hacia lo objetual, ¿no? Que podía haber este rompimiento y que la misma idea ya podía ser una pieza, una obra. Ustedes que hayan, ¿no? O sea, lo alcanzo como a inferir, pero ustedes que hayan como grupo en el arte acción, que además se me hace bien interesante cómo hacen esta mención y este posicionamiento desde el arte acción y no desde la performance o no desde el performance, ¿no? Y eso es bien interesante porque también creo que obedece a un momento, y ya tú me dirás, en el cual también había que desligarse como esto tan extremadamente amplio que es el performance y acotarlo a esto de la acción, ¿no? El arte-acción. Entonces, ¿qué vio? ¿Cómo sucede este agolpamiento? Decir, claro, el arte-acción puede ser un excelente vehículo de esta idea, de este concepto que queremos poner ahí, ¿no? Bueno, en primer lugar, comentarte que en su momento todos le llamamos, por supuesto, performance, pero también algo
personal, es que yo considero, que esta es mi tesis de maestría, que son sinónimos. O sea, hay veces que se llegan en algunas teorías se llegan a separar, ¿no? Y en algunos contextos se llegan a ver como sinónimos. Pero bueno, hace un ratito antes de entrar estaba reflexionando sobre justo lo orgánico que te lleva a hacer. Tú platicábamos contigo en tu entrevista, ¿no? Cómo de una circunstancia X se va tejiendo una otra y otra y otra, y casi te vas dando cuenta que empiezas a entrar en un lenguaje que es el arte de performance o el arte de acción. Entonces, desde esta primera pieza, digamos, proto 19 concreto, eh, vamos detectando este poder del cuerpo, el tiempo, el espacio, ¿no? El concepto, la coyuntura de voluntades, la fuerza y la conexión y la conjunción de voluntades y de talentos y de capacidades. Y va un proyecto, nos lleva al siguiente proyecto, y otro proyecto al siguiente proyecto, y otro proyecto al siguiente proyecto. O sea, yo, en mi perspectiva, digamos, fue casi muy natural, porque además después de la escuela, era muy común lanzarnos a jugar con la cámara de video de Víctor, por ejemplo, ¿no? A su casa y estar haciendo cuentos o estar haciendo babosada y media. O sea, en una experiencia sumamente vital y absolutamente experimental, que fue finalmente tejiendo las ideas para otros procesos. Claro. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, se da la posibilidad del primer festival de performance, cuando se da esa posibilidad de participar en el primer festival de performance, que fue en el Chopo, en 1990 es cuando se funda, digamos, la agrupación 19 concreto, la necesidad de poner también un nombre, pero también habían ciertos años de haber estado experimentando cosas que nos lleva a vernos ya como personas que nos gustaba trabajar en conjunto para dar ese siguiente paso, lo cual nos llevó pues a seguir experimentando y explorando, ¿no? Cada vez con piezas realmente extraordinariamente complejas. O sea, es fascinante, por ejemplo, la pieza de, a mí me parece muy interesante, mejor no debería decirlo, ¿verdad? Porque soy miembro y además, pero la pieza de etiqueta, a lo mejor no sé si conoces la pieza, pero en esta obra al final decidimos meter, digamos, a Exteresa un carrusel un carrusel de feria, y al final de la acción se integran perros que logramos con especialistas amaestrar para una acción específica al final. Entonces, todos esos procesos de construir de las ideas embrionarias, ¿no? Digamos, a ir tejiendo y construyendo y escribiendo en conjunto y revisando, ¿no? Los tiempos, incluso porque llegó un momento, por ejemplo, me voy a saltar ahorita la parte exteresa, que tuvimos una prueba unos minutitos antes de entrar, y nos ayudó esa pequeña prueba a darnos cuenta de ciertos elementos que teníamos que afinar, y pues de repente todos los elementos que eran bastante complejos se logran ensamblar y se logran estructurar. Entonces, bueno, pues eso pasó en ese caso en Exteresa, ¿no? En Exteresa en particular. Y que también, ahorita que mencionas a la Exteresa, pues también hace muy una importante, por coyuntura. cierto, Exteresa, en mi opinión. Claro. Fue un espacio muy importante. Claro, y creo justamente, ¿no? Es una coyuntura bien interesante, ¿no? Porque ustedes con este brío, digamos, ¿no? De experimentar, de explorar, y que coincide en esta coyuntura también histórica con lo que inicia el Chopo también, ¿no? O el evento, el concurso en el 90, y después con este boom también de la Exteresa, con esta apertura, pues total, por lo menos así se lee desde que no lo vivimos, ¿no? O en el exterior, comparado
con otras, otras administraciones, como sea, pero sí se vivió algo bien interesante, que creo que a como narras ese momento de brío, de interés, de exploración, pues el Exteresa se tornó en un territorio sumamente fértil, ¿no? ¿Cómo vivieron o cómo les vino esa coyuntura histórica 19 en concreto, Lore? Bueno, pues además ver artistas extraordinarios, ¿no? Que nos juntábamos, pues muchas personas dentro de este espacio para ver de repente artistas fundamentales de la acción, ¿no? O sea, Stellark, llegamos a ver a Roy Vara, llegamos a ver a Black Market y sus miembros entonces, ¿no? Que era, bueno, Roy Vara aparte, Ron Athey. Entonces, pues yo considero que está muy ligado porque en este primer festival que se genera en el Chopo, presentamos ahí una pieza que se llama Inhumación. Recuerdo perfecto cómo entregamos el proyecto y hicimos todo un arte objeto, o sea, fue una caja completa en donde venía el proyecto involucrado y toda el armar la complejidad de esa pieza, porque en realidad la pieza en particular de Inhumación en el Chopo fue muy compleja. Y al poco tiempo el segundo festival ya se arma en Exteresa Arte Actual. En ese entonces Exteresa Arte Alternativo, ¿no? Estaba dirigido entonces por Eloy Tarcisio. Posteriormente lo dirigió Lorena Wolfer, que hizo una gestión excelente, en mi opinión. Y bueno, pues sí, definitivamente casi se convirtió en un espacio natural, ¿no? En el cual empezamos a interactuar bastante, porque en el segundo festival presentamos de etiqueta con este momento en el cual metemos a la máquina de feria y al final los perros amaestrados que realizan una acción puntual. Ahorita que la pienso y insisto, la complejidad de las piezas, y en el siguiente festival, bueno, nos invitan a ser jurados en esa ocasión y ya presentamos una pieza que se llamó Fuera. Ok. Fuera, en el sentido de, ¿no? Como éramos jurado, pues fuera. Que pase el siguiente. Fuera, sí, y nos presentábamos, de hecho, durante el festival que fuimos jurados, diseñamos unas pelucas como de jueces ingleses, Ok, de algodón. ok. Y estábamos en todas las presentaciones, nosotros estábamos con estas pelucas blancas, ¿no? Wow, wow. Al final es una acción, digamos, ya ahorita narrándote un poquito la experiencia, pues fue una acción de autocensurarnos como jurados también, porque hay una acción en la cual con unas cubetas colocadas a gran altura y una cuerda que jalamos en una estructura bastante bien diseñada, digamos, en el sentido de la limpieza, porque sí nos ha gustado mucho ese proceso, ¿no? De la limpieza, en algunos momentos, compositiva. Claro. Jalábamos una cuerda y nos cayó de unas cubetas frijoles, leche, Ok, ok. fue una autocensura de alguna forma. O sea, ya sabíamos que de alguna forma el jurado siempre va a quedar en una circunstancia de alguna forma así, ¿no? Por el público. Entonces, bueno, son experiencias diversas, ¿no? Porque tocamos diversos temas y todo lo que implica ser jurado de un festival, ¿no? O sea, qué complejidad. Claro, claro. Y que de alguna u otra manera era irse adentrando también, ¿no? O sea, vivir, digamos, otra arista también de lo que implica esta cuestión también de un circuito de performance De un que se cierto estaba circuito del arte. forjando, ¿no? Porque también yo creo que, o así lo veo, ya tú me dirás, pero realmente se estaba forjando esta especie de circuito, ¿no? De gremio, como le podamos llamar, que creo que es hoy, ¿no? O sea, algunos o algunas, creo que todavía nos alcanzamos a mapear, ¿no? En el territorio mexicano,
pero que en ese momento pues era generar, ¿no? Y era justamente esta parte del proceso que se me hace bien interesante, pasar de estar proponiendo proyectos a ya ser juez, ¿no? Y en ese proceso creo que también hay un aprendizaje y también se sientan a las bases, pues de una especie de, no sé si llamarle gremio, circuito o lo que sea que seamos, esta masa amorfa de performance. Y eso me gustaría ligarlo, Lorena, Antes de que me des la siguiente punto, nada Sí, más claro, te quiero claro. comentar brevemente, porque esta pieza de fuera en particular, ahorita que tocamos el tema, me parece importante redondearla un poquito más en cuanto a, porque fíjate, nos invitan a la vez a hacer una acción como 19 concreto y decidimos que la condición de jueces va a ser nuestra acción. Entonces, eso me parece que fue muy importante, porque te lo cuento y se oye como incluso simpático, ¿no? Pero todo el proceso para tejerlo, para armarlo, para irlo construyendo, desde el mismo proceso de ir leyendo los proyectos, fuimos ya como conceptualizando hacia dónde íbamos a llevar esa participación, ya cuando se iba a presentar nuestro trabajo, porque los que fuimos jurados también presentábamos obra. Entonces, había una parte de el mes del performance, ¿no? Era todo un mes, entonces había una parte de concurso y otra parte de presentaciones. Entonces, fue muy rico, ¿no? Entonces, eso quería nada más comentar. Claro, y ahorita que lo menciona Lorena, porque también es como parte de este proceso, cómo se tallereaba, ¿no? Porque de alguna manera, No habían talleres entonces. exactamente, ¿no? Y a lo mejor, no sé, el tallereo se vivía como en el work in progress constante, ¿no? Como ir a ver, que creo que es una excelente, si podemos hablar de una pedagogía de la performance, no es como ir a ver, ¿no? Vivir la experiencia, compartirla, experimentarla, ¿no? Y creo que eso sucedió pues en un boom del 90, que no había esta cuestión de tallerear o del workshop que ahora es muy común, ¿no? O cada Exacto. vez más se ha venido instaurando, ¿no? Entonces, antes de pasar, no había talleres, pero sí había este compartirse como entre performanceros o performanceras, como algo, ¿cómo se vivía eso? Se me hace como interesante. Pues nutrirse justo porque además, bueno, recordemos que en los 90 había mínima información sobre los temas, sobre relaciones al performance, ¿no? O sea, había muy poca información, de no ser pues los clásicos, ¿no? Fluxus o algunos aspectos de Voice, o sea, pero en realidad, digamos, como los artistas también que generaron los 70s, los grupos también, 70s, 80s, en su momento, pero era a partir de la experiencia, vivir la experiencia, ¿no? Y eso te fue, por ejemplo, en inhumación, durante la propia acción, resolvimos cosas que, bueno, que sigo pasando en la acción, porque van a haber momentos en que tenemos que resolver siempre, no siempre, pero algunos momentos ya Claro. durante la acción ejecutándose, ¿no? Pero en Uh-huh. ese momento fue muy interesante porque tuvimos que tomar decisiones durante la misma acción, casi viéndonos a los ojos, y 3 o 4 compañeros deciden hacer cierta cosa que los demás nos damos cuenta y aceptamos en el momento, ¿no? Y Claro, todo eso te claro. va dando finalmente experiencia justo corporal, ¿no? Porque cuando lo vas viviendo se va integrando corporalmente a la experiencia, y detectar, hacer análisis después de lo que había pasado. Hubieron momentos incluso en que en una ocasión, por ejemplo, no pudimos presentar una obra porque pasó una circunstancia que a uno de los participantes importantes de la acción, pues tuvo una circunstancia de la salud grave. Entonces, tuvimos que cancelar ciertas cosas. Entonces, bueno, vas viviendo y experimentándolo y aprendiendo también en la experiencia misma. Claro, y Pero también que, confiando digamos, en que teníamos formación, o sea, nos interesa el arte, ¿no? Nos interesa, traíamos nuestros bagajes, nuestros procesos también, y entonces justo eso, ¿no? El ir limpiando y tejiendo y confiando en eso, en esos conceptos que íbamos cuidando.
Claro, y que si bien había todo este andamiaje en el proceso, ¿no? de la acción, también, y digo, como dices, siguen sucediendo cuestiones de resolver in situ, que para mí, si de por sí es complicado, a veces cuando estás como solo, sola, ¿no? Y se te viene algo y lo reaccionas ahora, de repente con la mirada, con la energía, ponerte de acuerdo y como tú dices, nos vemos y vamos, ¿no? Y tres, y sostenemos y arropamos esa decisión, se me hace como algo bien interesante, ¿no? Porque si de por sí cuesta, ¿no? Cuando alguien, bueno, estamos como solas dentro de la acción, dices, ok, hay un imponderable y lo hay que acometerlo, pero ya con estas sinergias múltiples, también es una, tú lo dijiste muy bien al principio, es un espacio de confianza, ¿no? Es un espacio afectivo, es un espacio que diríamos ahora, mi barrio me respalda, ¿no? Es decir, está atrás toda una serie de energías y de voluntades, ¿no? Pero además eso que fue en inhumación en particular, sí te puedo comentar que cuando pienso en cada una de las piezas, sí estaban muy reflexionadas. O sea, sí estaban muy tejidas. O sea, habían elementos que estaban muy tejidos. Y la verdad, por ejemplo, en Orden y Progreso, donde metimos también en el 95 una máquina de tortillas al chopo, era empezar a gestar la idea, empezar a darnos cuenta, y por ahí la máquina de tortillas es el elemento que necesitamos, y conseguimos la máquina de tortillas, es decir, conseguimos, y afortunadamente incluso las personas que la manejan, hicieron tortillas dentro del chopo en tiempo real, en esta obra que se llama Orden y Progreso, y cuando tú ves, digamos, ese video, puedes detectar así los elementos que están muy claros, ahora sí desde el punto de vista muy concretos, ¿no? En inhumación en particular tuvimos esa coyuntura que nos da una experiencia importante, y posteriormente sí hay cosas que fueron muy cuidadas. A lo mejor voy a saltar de nuevo porque me iré ahorita a las quinceañeras, me viene ahorita las quinceañeras, ¿no? Ajá. O sea, nuestra agrupación, digamos, oficialmente cierra, terminamos, digamos, sin pleitos ni nada en el 96 con una exposición en Art Deposit, que hicimos los integrantes de 19 Concreto hicimos obra individual en Art Deposit, en una galería. Okay. Y cerramos oficialmente, y luego en el 2000, no, en el 90, en 2005, nos invita Exteresa a conectarnos de nuevo. Okay. En esa fecha hubiéramos cumplido nosotros 15 años de habernos fundado. Y Wow. entonces decidimos hacer la obra con 19 quinceañeras. Entonces, Okay. con 19 Concreto y con los amigos de 19 Concreto, aprendimos juntos a que podíamos encontrar esas soluciones que podrían ser extrañísimas, ¿no? Claro. Pero de repente encontramos a 19 quinceañeras, ¿sí? Que Claro. además acaban de tener casi su cumpleaños de 15 años en ese año y tenían su vestido ahí, ¿sí? Claro. Okay. Entonces, Wow. todas estas cosas, cuando tú ves la pieza de las quinceañeras, también nuevamente encuentras ciertas cosas que se fueron tejiendo, porque vamos teniendo como claridad y te va llevando y vamos construyendo en conjunto y se va armando, digamos, para la... Hay veces que hay cosas que hizo algún compañero que no, yo, por ejemplo, no tenía tan claro qué iba a hacer y después, ok, qué interesante, ¿no? Claro, sí, un arropamiento pues en general, ¿no? Bueno, eso percibo al momento Así que vas escribir. narrando las acciones y este behind, ¿no? Que lo hace, bueno, a mí en lo personal es un proceso que no muchas veces se platica y que se hace, a mí en lo personal me interesa mucho, ¿no? Porque es cómo llegas a esas cosas, ¿no? Como lo narras, ¿no? El estar aparentemente no haciendo nada y jugando con una pelota es hacer mucho y es detonar procesos, ideas, ¿no? Y creo que eso es fundamental, pues, en todo proceso creativo y creo que en la colectividad es,
se resalta, vamos, ¿no? Esa cuestión de los afectos, esa cuestión de trabajar la idea, esa cuestión pues del conjunto, vamos, ¿no? Que pues es sumamente diferente. ¿Tú qué verías, digamos, en estos saltos que has venido haciendo, Lorena? ¿Tú qué detectarías que va brincando? Porque a mí no me gusta hablar como de una evolución, ¿no? Como digamos, ¿no? Sino simplemente estas etapas, ¿no? Estos estadios que tú de alguna u otra manera ya has verbalizado con algunas piezas. ¿Tú qué consideras que haya sido diferente, ¿no? Sin hablar de esta cuestión de los, que haya marcado como puntos importantes como colectivo, ¿no? Se sentían más sólidos, se sentían más en ámbito de exploración. ¿Cómo iban marcando o si sentías tú esta especie como de estadios en este durante? Fíjate que cuando, por ejemplo, hablamos de la pieza de inhumación en el Chopo, la primera, que si la reflexionamos, en realidad es una pieza, un trabajo también muy complejo, que incluso antes de la acción, fuera del lugar donde íbamos a presentar la obra, que es el Chopo, el Museo del Chopo, en este primer festival, ya empezó la acción transportando un árbol días antes desde el Museo desde el Museo de Arte Moderno. Entonces, son cosas que después vas dándote cuenta de que en realidad la acción empezó antes de lo que teníamos pensado y entonces va generando nuevamente reflexión. Luego, ¿no? Vamos viviendo otras acciones que tuvimos en esos procesos. Estuvimos en Pavoroso Invierno, que también fue una pieza muy compleja. Entonces, pensar en 19 concreto, desde mi perspectiva, es que son piezas, la mayor parte bastante redondas en sí mismas, aunque hay piezas que requieren una mayor complejidad, como Vía Satélite, por ejemplo, ¿no? Que en realidad es una pieza que implicó un contacto con otros artistas en otras partes del mundo. Este fue un proyecto, digamos, que también sí podría marcar una diferencia importante, ¿no? El proyecto que tuvimos el apoyo del FONCA en medios alternativos. No podíamos entrar como colectivo, el representante fue Ulises Mora, pero sí sabían que éramos el colectivo 19 concreto. Y presentamos ciertas obras en Exteresa que implicaron pues un año de trabajo con relación a ese proyecto, y el tipo de complejidad sí es otra cosa, ¿no? Porque involucramos fax, involucramos internet, involucramos teléfono, en la acción en tiempo real. Posteriormente, pienso en la obra, ahorita que te hablaba de Orden y Progreso, que casi fue, ¿no? Muy cercana, también tiene una complejidad que implicaba ese proyecto en particular. Sí veo un cambio, ahí sí, en la pieza que hicimos en el 2011, que fue prácticamente la última que hicimos como colectivo, que tuvo que ver con el apoyo que recibimos de Jumex, del Museo Jumex de Arte Contemporáneo, del patronato, sí, de Jumex. Y, y digamos que es una pieza que ya nos hace hacer una obra en una comunidad en concreto. Okay. Entonces es un corte de trabajo muy interesante también, pero muy distinto a lo que veníamos haciendo años antes. Incluso 19, incluso feliz 15 aniversario del que te narré hace un ratito, en donde involucramos a 19 quinceañeras, también tiene un corte distinto. O sea, terminamos en 2006 y esta pieza de 15 años es en el 2005. Y en el 2012 es cuando tuvimos la beca del apoyo de Jumex. En el caso de las 19 quinceañeras, pues sí hay un corte también distinto, porque aquí, digamos, las protagonistas fueron las 19 quinceañeras. Y en realidad lo que se genera en esta obra es que
durante ese tiempo breve, en Exteresa, regresamos en la vocación de dar misas. Ok. Entonces se Ok. ofreció una misa a las 19 quinceañeras y llegan los artistas y bueno, y otras personas que querían ver la acción y pues encuentran realmente la vocación de Exteresa regresado a un espacio para oficiar misas reales, ¿no? Claro. Entonces, digamos que es una tipo de obra, un tipo de encuentro en el cual nuestro trabajo como individuos queda un poco más limitado y los protagonistas son las 19 chicas, Claro, ¿no? claro. Entonces sí hay un cambio. Claro, en este proceso, Lorena, en estos saltos del tiempo que han venido sucediendo en tu narración, eh, este punto, ¿no? De alguna manera ir de proyecto en proyecto, pero también decidir sobre la obra propia, ¿no? ¿Cómo se vive esto también? Y tú lo mencionas, ¿no? Y lo realizas como terminamos muy bien, ¿no? Se da un cierre incluso al ciclo, lo cual se me hace bien bonito porque a veces nos sucede, ¿no? Y creo que estos afectos que estamos hablando y este inicio desde la amistad lo hacen posible también, ¿no? Pero ¿cómo pasar a esta decisión también de iniciar un proceso que, como tú dices, nunca se abandonó, ¿no? Llevaron su obra personal de una manera paralela, pero también una decisión de decir, bueno, cada quien tiene como sus proyectos y ahora yo tengo estos y ahora tengo tan felices como siempre, pero cómo se da ese proceso también ya de pasar a esta obra más marcada por lo individual. Bueno, lo que pasa es que se dio de una forma necesaria y natural, ¿no? Estábamos ya súper involucrados en otros procesos también y de forma individual y esos procesos requerían muchísima atención. Entonces, sí decidimos hacer esta exposición. Fíjate que ahorita que lo comentas, no tengo recuerdo de exactamente el diálogo que pudimos haber hecho para hacer ese cierre, ¿no? Sin embargo, sí lo vemos absolutamente que después de esa exposición se da ese cierre, ¿sí? Claro. Y nos dedicamos realmente a, digo, sin perder la conexión entre nosotros, a hacer nuestro trabajo individual. También algo que está pasando ahorita, Gustavo, es que, y por eso también yo creo este proceso de hablar del grupo, ¿no? Es que estamos, eso ya con miras a ir un poco cerrando, ¿no? Si tú estás de acuerdo, estamos elaborando nuestra publicación, ¿no? Estamos ahorita todos y todas trabajando, bueno, yo y los chicos, ¿no? Ahora sí que todavía le digo los chicos, somos 6 integrantes, Fernando de Alba, Roberto de la Torre, Alejandro Sánchez, Ulises Mora, Víctor Martínez, Luis Barbosa y yo, que estamos ahorita construyendo, digamos, una publicación con miras a una revisión justo más profunda de todos estos procesos, de todas estas obras, ¿no? De cómo se fueron tejiendo este entramado de obras diversas, así como los aspectos históricos que lo acompañan, ¿no? Entonces, creo que este proceso de hablar también del grupo está siendo importante para nosotros en este momento. ¿Cómo llegamos a cerrar en el 96? Mi memoria, la verdad, ya es así como, ¿qué pasó? Era una sensación natural del trabajo individual que estaba agarrando cada vez más fuerza e interés. Muchos de nosotros tuvimos también los apoyos del Funky, del Fonca en su momento y estábamos involucradísimos individualmente con nuestros proyectos. Incluso muchas veces llegamos a cuestionarlo, y es que voy a participar ahorita, no voy a tener tiempo. Entonces empezamos a tener como la necesidad natural de pasar a otro proceso y decidimos hacer esta exposición con la cual cerramos nuestra participación. Pero digamos ahorita que estamos con el proceso del libro, digamos, es otro gran proyecto, ¿no? Bastante complejo y también muy enriquecedor ha sido hasta ahorita como revisar en conjunto todo esto, ¿no?
Claro, que es otra parte, pues, bien emotiva, bien fuerte, bien profunda, y que pues, enhorabuena, ¿no? Enhorabuena porque en esta posibilidad de tener, ¿no? De juntarse, de hacer memoria también colectiva, ¿no? Como esto que dices, bueno, ¿tú cómo viste ese momento? Si nos pusimos de acuerdo, simplemente lo sentimos, sucedió, ¿no? Está bien interesante el llevarlo hacia una memoria, y yo también sigo confiando que el libro realmente, aunque nos llamen old school, ¿no? Es como la excelente forma de preservar la memoria y dejar constancia de lo que sucedió, ¿no? Y pues enhorabuena, creo que yo la verdad es que ahorita que narraba las acciones, pues yo las escucho y digo, wow, que no solamente venga el libro, ¿no? Que vengan otras 2, 3 acciones y que ojalá podamos verlas, porque algo que a mí me transmite en la manera que lo narras es ese deseo de estar ahí, y ese deseo porque siento y percibo esta potencia en la acción, ¿no? Que a veces no se presenta, vamos, ¿no? O Ujú. sea, es la idea, es la estructura, es la composición, es cómo surge la idea, ¿no? Entonces, pues ojalá en algún momento, si ustedes así lo deciden, así que me dicen, hoy vamos a hacer una pieza, rólenme sí o cuándo para estar ahí. A lo mejor ya te decepcionarías. No, sabes que son de las cosas que No, yo sé que no, pero yo creo que son, o sea, a lo que voy es que yo escucho eh, o sea, hay una potencia latente en este encuentro que ustedes no solamente tuvieron, sino que ha permanecido a través de los años, de sus diferentes trincheras, que verlos en acción sería algo con esa misma potencia, lo percibo así, ¿no? nos Entonces, gustaría realmente, esperemos que sí se pueda dar en conjunto con el libro. No lo tenemos todavía exactamente pensado así, pero definitivamente sí fueron obras, varias de ellas que sí considero importantes en el arte de acción, sí. claro. Ujú. Claro, y ahorita ya viendo así como dices, un mundo al cierre, también me gustaría, Lorena, que con este expertise que tuvieron, esta experiencia a lo largo de esos años, que es muy curioso el tiempo, ¿no? Uno dice, ay, 6 años, ay, 7 años, pero es muy potente lo que se vivió y lo que se Sí. realizó, ¿no? Que es lo que habla también de esta potencia latente hacia la trascendencia. Me gustaría ver, ¿tú cómo percibes esta forma de hacer arte-acción en los 2022, ¿no? Es más, sin entrarle todavía a lo virtual, que eso pues nos pasó hace 2 años, ¿no? Que todo era en streaming, ¿no? Pero antes de eso, ¿no? O llegando hasta lo presencial, ¿no? Eh, Porque han sucedido muchas cosas desde el 90 hasta el 2022, Sí. y muchas también han sido desde que ya no hay una exteresa como la catedral del performance que Ujú, conocíamos, ¿no? No mm. hay alguien que aglutine, sino que ahora hay como muchos nodos regados por la República, ¿no? Muchos actores, agentes, hombres y mujeres que están haciendo performance, pero también la forma de hacer performance de repente siento, y tú me dirás que también cada vez está, a veces, yo siento que antes era muy apegado a las artes visuales, ¿no? A estas corrientes desde el Fluxus y demás, y luego como cada vez en 2022 ha ido más hacia lo escénico, ¿no? O con esta presencia también, que simplemente ha sido un proceso. Me gustaría tu punto de vista en esto, Lorena. ¿Cómo ves este Hay proceso? muchísimos festivales ahorita circulando, muchísimos espacios. Por supuesto que tú has sido un elemento también gestor de todos esos encuentros, ¿no? De un corte completamente distinto al espacio eh, museístico, galerístico, o sea, hacia otros encuentros completamente distintos de experiencias vitales, ¿no? Que han sido tus encuentros en comunidades, en vivencia in situ, ¿no? Como tú planteas. Y yo te comentaba al principio que los colectivos ahorita tienen mucha fuerza, también los colectivos en el sentido feminista, que están haciendo también un trabajo bien interesante, no solamente
desde las artes visuales, como tú dices, sino transdisciplinarios. O sea, hay más una visión mucho más transdisciplinar, que también nosotros ahora hemos trabajado, pero en lo individual y en lo colectivo, porque hemos formado parte también de un grupo de conexión entre arte y arqueología, ya no como 19 concretos, sino como individuos. Entonces, estos procesos transdisciplinares son ahorita potentísimos, ¿no? No hay un centro, y incluso esto que comentas de la parte escénica, creo que yo te quiero comentar que también por mi deformación, ¿no? Tomás, que tú acabas de estar con él, ¿no? Este artista, ¿me recuerdas, Tomás, su apellido, por Es favor? Rama. Italiano, o sea, ese tipo de obra, por ejemplo, para mí es algo que es muy, me interesa muchísimo, ¿no? Me interesa mucho el tipo de obra de una persona que además trabaja, en mi opinión, en muchos momentos desde una postura bastante abstracta. Y eso a mí me parece que conecta mucho con mi deformación como artista visual, y ese tipo de acciones a mí me siguen pareciendo fascinantes, interesantísimas, ¿no? Sin embargo, bueno, pero también eso es mi gusto personal. Es decir, los procesos, de hecho, desde los 90 tampoco estaba tan cerrado, ¿no? O sea, Claro. había mucha gente de danza realizando acciones, había mucha gente de teatro haciendo acciones, ¿no? Digamos que mi deformación sí efectivamente viene de esa esfera, y yo te hablaba de Fluxus más bien en los 90, ¿no? Cómo eso influía porque no habían grandes libros. Y ahorita, bueno, hay una cantidad de posibilidades enormes. Me ha interesado mucho los procesos feministas ahorita, y la colectividad es una de las cosas que más me ha interesado en lo que está pasando ahorita. Y los festivales, pues hay muchísimos ahorita circulando. Fíjate que otra cosa que también en estas épocas ha estado muy fuerte es el video performance. No por el Zoom, desde antes. Claro. El medio en el cual se genera una acción y se envía también es un tipo también de experiencia distinta, ¿no? Claro. Para mí siempre va a ser muy enriquecedor el cuerpo directo, pero también esa es otra experiencia performática, Claro. ¿no? Que se puede tomar en cuenta ahora. Claro, pues Lorena, algo más que tú desees agregar, un gusto pues platicar, encontrarnos, charlar, lo que gustes, adelante. Pues va a ser interesante ver las diferentes visiones de estas entrevistas de los que hemos sido miembros de 19 concreto, ¿no? Y qué puntos hay en coincidencia y qué puntos complementan o qué puntos son completamente diversos, ¿no? Distintos tal vez. Y bueno, pues esperemos que ese libro se dé, que ya estamos en ese proceso, sí o sí lo tenemos que sacar, y pues estamos en ese proceso. Gustavo, muchísimas gracias por esta charla, y pues eso, muchísimas gracias. Un gusto, Lorena, encontrarnos y pues estaremos atentos ahí al proceso del libro y pues un placer, que la acción no pare, querida Lorena, y nos seguimos encontrando. Claro que sí. Chao.